Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos, estamos contentos, agradecidos con el Señor por un episodio más de Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros y esperamos que usted pueda quedarse con nosotros hoy porque hoy tenemos temazo. Hoy vamos a hablar sobre la Reforma Protestante. Como ustedes bien saben, en este mes de octubre del año 2024 celebramos 507 años de este evento muy importante que marcó un antes y un después en la iglesia a nivel mundial. Así que damos gracias a Dios por este evento, pero vamos a estar hablando un poquito acerca de ello. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio. ¿Cómo estamos, pastor? Bien. ¿Todo bien? ¿Reformado? Sí. ¿Está reformado o no está reformado usted hoy? Reformado y transformado. Ahí está. No, la verdad estamos contentos de poder estar una vez más acá en Diálogo de Fe y Salvación. Después de ahí de no poder estar la semana pasada, ¿verdad? Sí. Estamos contentos de poder volver y de poder ser parte de esto que hacemos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Así que damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos están escuchando a través de Facebook Live, a través de, por cierto, hoy cambiamos de página. Sí. Hoy transmitimos a través de la página oficial de la Iglesia Bautista Evangélica de Chiquimula, IBEG Chiquimula en Facebook, y también, por supuesto, a través de Amigos TV. Así es. Para nosotros un gusto poder compartir esta tarde con todos ustedes. Bienvenidos. Hoy no estamos por Radio Alternativa porque están por cierto, un saludo especial a todos los hermanos de Radio Alternativa 107.1. Celebran su tercer aniversario. 3 años de predicar la palabra del Señor. Una gran labor, ¿no? Sin duda. Así es, entonces. Saludo, hermano Yair, hermana Lucky, sus hijos. Y todo el equipo. Todo el equipo, jóvenes que están ahí. Hay un gran equipo detrás, pastores. Sí. Un saludo y gracias por hacer radio y exaltar el nombre del Señor. Ese es un esfuerzo, pastor. Sí. La verdad que no es fácil un ministerio radial. Definitivamente. Decir que pongamos un micrófono y hablemos. No, o sea, sí. es un mundo. Sí. Sostener una radio no es fácil. Y yo creo que los hermanos están muy agradecidos por la fidelidad del Señor. Así que un saludo especial a todos los hermanos. Y si usted está viendo este programa por Amigos TV, pues dése una vueltecita por Radio Alternativa. Así es. Ahí están los hermanos, está bonito el ambiente. Muy bien. De igual forma también, pastor, tenemos que... estamos con 500 años de la Reforma, pastor. 507. Así es. 507 años de la Reforma Protestante. Así es. ¿Se dice fácil? Sí. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacer, pastor, no sé si estoy arrancando mal o no. Ajá. ¿Qué tan vigente está eso hoy? Sí, es un buen punto, ¿no? O sea, ¿qué tan vigente está eso hoy? Es una buena pregunta. Sí, yo creo que es digno de analizar y pensar si hoy en día seguimos dando honra a este evento, pastor, importante, y que hay que decirlo claro. Mucha gente a veces plantea que es el inicio del protestantismo o el inicio del cristianismo, o la fundación de la iglesia evangélica, dicen algunos. No. Sí. No. Es más, en la mente de los pre-reformadores, si queremos decirlo, los precursores de la reforma, y aún dentro de la mente de Lutero no estaba para nada hacer otro grupo. Exacto. No, Lutero quería, antes que ser otro grupo, ellos querían regresar a la Biblia. Reformar, ¿no? Por eso reformar es como dar una nueva forma. Exacto. O buscar, bueno, sí, una nueva forma, una forma nueva, hacer las cosas de diferente manera, hacer algunos cambios. Era lo que los precursores, vale la pena, ¿no? Hablar, tal vez un buen punto también de introducción sería ese.
el rol principal pues casi siempre se le asigna a Martín Lutero. Sí, no. Pero eso no significa que solo haya estado Martín Lutero, ¿verdad? Yo creo que es un poco injusto hablar solo de Lutero. Exacto. Yo creo que desde el año, hay registros, hermano Carlitos, que desde el año 400, 500 después de Cristo, que fue donde realmente se pudo empezar se percibió ese tipo de corrupción, ¿verdad usted? Y jerarquía dentro de la iglesia. Y desde ahí hubieron personas, líderes, pastores. Eso le iba a decir. Yo me atrevo a decir, pastor, que el movimiento, aún desde, creo que en el 325 después de Cristo se ejecuta pues el lanzamiento oficial, ¿verdad? Usted, de la unión del Estado con la iglesia en aquel tiempo, ¿no? A través del emperador Constantino. Que algunos tratan de argumentar que no era una mala intención en su momento, más que darle una protección, pero que en el transcurrir del tiempo, pues fueron utilizando esa estructura. Pasaron cosas. Exacto. Y yo creo, pastor, que el movimiento reformador, estoy casi seguro que de grupos se levantaron desde ahí. Sí, hay un punto bien importante también a analizar tal vez de fondo, ¿verdad? Usted en todo esto. Y yo creo que aplica a cualquier otro movimiento. Los movimientos teológicos no se forman de la noche a la mañana. No. O sea, no pasan de la noche a la mañana. No fue que Martín Lutero un día se despertó y dijo, vamos a empezar la reforma. No. Son años, se necesitan principalmente tiempo y personas comprometidas. Y esos podríamos decir que son dos factores o dos elementos que estuvieron presentes en el movimiento reformador, ¿verdad? Hubo mucho tiempo, porque incluso hubo gente que fue desaparecida en su momento. Hubo gente que entregó su vida por la causa, ¿no? Porque la iglesia volviera a las escrituras, ¿no? Ahora, ese es un punto bien interesante, Eddie, que podemos comenzar, yo creo que como primera base de poder dialogar. Tenemos que entender que esto es sin afán, pastor, de ninguna manera de querer marcar un divisionismo con relación a Roma, ¿verdad usted? Sino que lo que me refiero no se trata de echarle más leña al fuego, sino se trata de entender cuál es la ruta de este movimiento y lo sano. Y es más, hoy en la mañana yo analizaba algo, escuchando al profesor R.C. Sproul, pensaba y se me venía algo a la mente, ¿sabe? La Reforma Protestante aún hasta sirvió para pulir a Roma. Sí. O sea, exacto. es que ese movimiento... Para refinar ciertos conceptos, ¿no? Exacto. Muchas de las cosas que estaban pasando, por ejemplo, en Roma, era exagerado, ¿verdad usted? Sí. Y eso pues llegó a un punto también de mejorar ciertas cosas en la parte administrativa de ello, ¿verdad usted? Que se vio reflejado en el Concilio de Trento, 17 años después, ¿no? 1535. Después del evento específico de las 95 tesis, ¿no? Que Martín Lutero puso. Pero creo que es importante, Eddie, analizar algo que es clave y toda nuestra gente tiene que entender y saber. Es importante entender que la decadencia espiritual que la iglesia estaba sufriendo en aquel tiempo. Sí. O sea, el proceso de decadencia, pastor, hablemos de los primeros 3 siglos de la iglesia, donde la iglesia se perfiló como la defensora, pastor. Los padres apologistas, los padres de la iglesia, los padres teólogos, escribieron, defendieron, armaron, trabajaron los concilios, el concilio de Nicea, por ejemplo, en aquel tiempo, para enmarcar específicamente las doctrinas importantes del cristianismo, porque venían siendo atacadas. Sí, así pero específicamente ahí se ve cómo, al tomar el poder, a la iglesia entrar al poder político de aquel tiempo, que tiene que ver con el Imperio Romano, fue cambiando el asunto, ¿verdad? Exacto. Y la iglesia comenzó a tener otra posición. Entonces, en esa posición de poderío, el liderazgo en sí de la época comenzó a hacer estragos, pastor, a tal grado de llegar a lo que tradicionalmente conocemos como la época del oscurantismo. Así es. Estamos hablando aproximadamente de 600, 700 años, pastor, en donde era algo que realmente era horrible, ¿verdad? Usted, lo que la historia cuenta. Sí. Porque no es algo que nosotros estamos sacando de la bolsa tampoco. La historia cuenta que era algo desagradable lo que estaba pasando al haberle dado poder, ¿sí? Es increíble los relatos históricos, pastor, que se hablan, por ejemplo, de cómo el Imperio Romano o los reinados en aquel tiempo pagaban, pastor, compraban
obispados, ¿sí? Y arzobispados. O sea, mire, yo quiero el arzobispado de tal, y voy a dar tanto por ello. Voy a colocar ahí a alguien afín a mí. Ajá. O sea, una decadencia total, ¿verdad usted? Sí. La cual desencadenó la ignorancia de la gente, la pobreza de la gente, pastor, a tal grado que se estaban predicando cosas que no están, pero ni cerca de estar en las Escrituras. Sí, definitivamente. Y aprovechando que este programa, pues vamos a hablar un poco sobre el trasfondo histórico de la Reforma Protestante, hermano Carlitos. Yo creo que es importante. Bueno, cuando uno estudia historia, realmente uno se da cuenta que la historia es tan vasta. Claro. Y cuando uno va a múltiples fuentes, ¿no? A ver tanto las fuentes de un lado como del otro lado, ¿verdad? Usted, porque de alguna forma tienen información complementaria, ¿verdad? De esos tiempos. Y precisamente en historia de la iglesia hay un como por decirlo así, un parteaguas. Un evento que es un parteaguas en donde la iglesia pasa de ser, y esto es mucho más antes de la Reforma, o sea, mucho antes de la Reforma de 1517. Estamos hablando del siglo IV, siglo V, en donde la iglesia pasó de ser... años antes. Exacto, en donde la iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidores. Porque ahorita olvido el dato del emperador que estuvo en ese momento, pero no fue Constantino, fue... olvido el nombre concreto ahorita, pero hubo uno de los emperadores que en uno de sus famosos edictos, el edicto de Tesalónica, que es, si no estoy mal, Él literalmente escribió que cualquiera que no se sujetara a la religión de los cristianos iba a ser perseguido, ¿verdad usted? Sí, iba a ser perseguido y sometido a la fuerza. Entonces, y desde ahí, por ejemplo, escritores como Justo González, y hay un escritor muy bueno también español que se llama Javier Picasa, y él dice, ellos argumentan, ¿verdad?, de que desde ese entonces el cristiano se ha enfrentado a un reto que es en las mieles del poder. Ya, las mieles del poder, porque en un momento, dice, la iglesia fue vista como los más pobres, ya, porque la mayoría que conformaban la iglesia en neotestamentaria y post-neotestamentaria fueron gente pobre, gente en condiciones muy precarias, pero luego veíamos al emperador entrando en andas a la iglesia. Ya, entonces esa miel entre el cristianismo y el poder fue algo que siempre le trajo problemas a la iglesia. Y si le queremos hacer una aplicación bíblica a esto, pastor, podríamos decir que tiene que ver con perder de vista la cosmovisión bíblica. Exacto. La cosmovisión del reino de los cielos, las implicaciones del reino de los cielos desde la perspectiva Nuevo Testamento, que es lo que enseñó Jesús con relación al poder, por ejemplo. O sea, que es lo que el Señor explicó claramente. Eso, o sea, el peligro total radica, mire, pastor, y creo que fue la cumbre, o si queremos decir, el clímax. El clímax de la decadencia total fue, escuchen esto, el clímax de la decadencia total fue dejar a un lado las Escrituras. Correcto. Y de hecho, por eso desde entonces, desde el siglo IV, siglo V, nosotros vamos a encontrarnos con personajes que siempre estaban abogando por volver a la Escritura. Algunos nombres como Pedro Baldo, por ejemplo, con los valdenses. Y que, por cierto, los valdenses fueron quemados por querer volver a la Biblia. Y Pedro Baldo era un comerciante, era una persona que de alguna manera pues también tenía sus maneras, ¿verdad? Como nosotros decimos hoy en día. Pero es clave entender que desde entonces hubieron ese tipo de personas, como por ejemplo Pedro Baldo. Hay uno que también se menciona que fue precursor, un famoso italiano, ¿no? Girolamo de Savonarola, y varios personajes que fueron surgiendo ahí y que de alguna manera sus voces fueron apagadas. Pero a mí me llamaba la atención que Juan Hus fue uno de los que John Wycliffe, exacto. Ellos fueron unos de los nombres que circulan ahí, ¿no? Como precursores. Pero precisamente hay un tipo profecía en pre-reforma, ¿verdad? Usted, de Juan Hus. Exacto. De que, cuando lo quemaron, ¿verdad? De que él dijo, porque Hus, si no estoy mal, quiere decir cisne. Exacto. Ya, y él en su momento, yo estaba leyendo que él dijo, aquí donde soy quemado hoy, o donde estoy siendo muerto hoy, algo así fue su expresión. En Kiev, si no estoy mal. Algo así, fue en una de las capitales de la era medieval, ¿verdad usted? Pero él dijo, aquí mismo se va a levantar
un cisne, ¿verdad? Y muchos lo relacionan, esa declaración de él, claro, con Martín Lutero, ¿verdad? Usted, exacto, ya que Martín Lutero fue como el que capitalizó todos los intentos que los pre-reformadores venían haciendo ya desde hace cientos de años atrás. Sí, varios siglos atrás. Entonces yo creo que es importante, estamos tratando, miren hermanos, de encapsular 1400 años, ¿verdad? Ustedes específicamente, pero si de algo podemos darnos cuenta, hermanos, tiene que ver con la decadencia. Así es. Decadencia que ya no solamente estaba en la sociedad, sino estaba dentro de la iglesia. Exacto. Específicamente. Por ejemplo, ver a un Martín Lutero, el cual en algún momento se emocionó, pastor, por ir a su primer viaje a Roma. Exacto. Sí, en donde que era algo que cualquier cristiano en ese momento... olvido la catedral, se me escapa el nombre de la catedral ahorita, pero una catedral famosísima, ¿verdad usted? En donde ellos llegaban, había una escalinata famosísima de miles de peregrinos iban ahí y tenían que subir hincados la escalinata diciendo un Padre Nuestro, o dependiendo de la cantidad de Padre Nuestro que ellos quisieran, hasta llegar al final. Pero lo que llamaba la atención es de que Lutero en ese tiempo se daba cuenta, por ejemplo, de que los obispos y arzobispos de aquel tiempo, pastor, convivían con prostitutas. Exacto. En los templos. Y se dice, ¿no?, que habían hasta burdeles para los curas, ¿no?, para los padres. Y todos los peregrinos que llegaban. Exacto. Entonces, Roma, no olvidemos que Roma era la capital del mundo, ¿no, pastor? Y precisamente, fíjese que algo por ahí, pastor, citando a Michael Reeves, él escribió un libro que se llama El corazón de la Reforma Protestante, y me llama la atención que él cita por lo menos 4 antecedentes relevantes de la Reforma. Ahí le va el primero: la autoridad de los líderes católicos. Claro. ¿Ya? Que prácticamente no era una autoridad bíblica, sino que era un autoritarismo opresor, esclavizante, ¿verdad? Y a cierto punto político, religioso. Exacto. Con fines políticos, con intereses políticos detrás de, porque había manipulación, yo diría que hasta un tipo de extorsión en ese movimiento, claro, ¿verdad? Usted pre-reforma, ¿verdad? Es interesante, fíjese, Eddie, y creo que hay que analizar esta parte. Estamos hablando de 1400, pero en realidad una decadencia. El oscurantismo, algunos lo catalogan que comienza en el año 1000. Sí, 1000, pero venimos viendo en el transcurrir de los siglos, pastor, que cómo la decadencia se va profundizando más. Exacto. O sea, vemos, por ejemplo, las cruzadas. O sea, ¿en qué momento? O sea, es que yo quisiera saber en qué momento encontramos base bíblica para venir y a través de espada someter a la gente e imponer a Cristo. Sí. O sea, ¿me entiende? Por eso, mire, hermano Carlitos, yo creo que vale la pena sentarnos a reflexionar sobre la historia. Claro. Porque se han cometido grandes crímenes, grandes errores en el nombre de la cruz, en nombre de Jesús, con un aval bíblico, ¿verdad usted? Ya, o sea, entonces, por eso es que vale la pena conocer la historia, reflexionar y no volver a cometer los mismos errores. Y esos grandes errores históricos repercuten en resultados terribles, por ejemplo, como por ejemplo hoy en día la gran cantidad de islamismo que hay en el mundo. Correcto. O sea, ¿a partir de qué? O sea, ¿a partir de qué el Islam? Déjeme contarle que el Islam era una minoría, pero insignificante allá por el 500, 400 después de Cristo. Sí. Pastor, hoy en día es la segunda religión más grande del mundo. Exacto. La pregunta es ¿por qué? Exacto. Porque a ese grupo minoritario ¿lo quisieron matar en nombre de Jesús? Sí. O sea, mire a dónde va la decadencia. ¿Sí? Es peligroso. Yo creo que ahí podemos ir haciendo los puentes también, pastor. Una conexión. De qué importante es reflexionar sobre si las escrituras están siendo nuestra base o las opiniones personales de liderazgos religiosos. Correcto. Sí, y mire, siguiendo la línea que nos cita Michael Reeves, él dice: como una vez el Imperio Romano había considerado a Roma como su madre y el César su padre, ahora el Imperio cristiano, porque prácticamente era un imperio, ¿verdad usted?, de la iglesia, todavía parecía ver a Roma como su madre y al sucesor de Pedro como padre o papa.
como tradicionalmente se le dice, o pontífice, o sumo pontífice, ¿no? Hubo una extraña excepción a esto, la Iglesia Ortodoxa Oriental, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ya se apartó de la Iglesia de Roma del siglo XI, estamos hablando del año 1100, ¿no? Aparte de esto, todos los cristianos reconocían a Roma, la mayoría, y al Papa como sus padres irreemplazables. Oiga. ¿Ya? Y sin el padre pontífice no podría haber iglesia. Sin la madre iglesia no podría haber salvación. Esas eran las cosas que se predicaban. Entonces es cuando el Papa es considerado como el vicario de Cristo, o el que está en lugar de Cristo. El representante. El representante de Cristo. Cuando sí tenemos un vicario, pero es la iglesia. Claro. La iglesia es la iglesia vicaria, ¿no? Claro, y en este caso, si queremos ir más a fondo, el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Usted que es el que está. Y el Espíritu Santo guía a la iglesia, ¿no? Exacto, que está entre nosotros. Pero es interesante eso, mire, en ese sentido, como estamos hablando de la autoridad de los líderes religiosos, a veces se referían a ellos como las 7 arterias del cuerpo de Cristo, a través de las cuales la sangre vital de la gracia de Dios era distribuida. Imagínese usted, fue por medio del bautismo que las personas, generalmente como infantes, eran admitidas por primera vez en la iglesia para experimentar la gracia de Dios. Sin embargo, la misa era lo que realmente era lo central en todo el sistema del cuerpo de Cristo. Sí, pues. Ya, porque en la misa el cuerpo de Cristo sería sacrificado nuevamente delante de Dios, ya en el tema de la Santa Cena, ¿no? Y aquí es un punto importante. O sea, la pregunta es, ¿en qué momento eso se consideró bíblico? Exacto. O sea, miren los resultados de la decadencia. O sea, y yo creo que hoy en día pasa, pastor. A veces hacemos cosas las cuales pensamos que son bíblicas porque son tradicionales, pero yo creo que tenemos que analizar muy bien si en realidad son o no son bíblicas, pastor. Así es. Si reflejan o no las prácticas y el desarrollo de la iglesia del Nuevo Testamento. Correcto. O sea, la iglesia neotestamentaria, la iglesia que el Señor respaldó de gran manera, no al principio. Entonces, yo creo que eso es clave, Eddie. Es clave. ¿Por qué? Cuando vemos eso, usted mencionaba, por ejemplo, algunos aspectos desde la perspectiva religiosa de liderazgo. Ahora, pero pensemos en la predicación pública. Ajá. Hablemos un poco de la predicación pública, que dentro del contexto histórico fue otro detonante por la Reforma Protestante, ¿verdad usted? Tiene que ver con, por ejemplo, la venta de indulgencias. Y a eso iba, que ese era el segundo distintivo o el segundo antecedente histórico relevante. Es interesante, mire, pastor, cómo en aquellos tiempos, cito las palabras del profesor R.C. Sproul, ya existían aún banqueros. Mire qué interesante este dato. ¿Sí? Y uno de los vicerreinatos en Alemania fue a Roma queriendo comprar ciertos arzobispados. Y el arzobispado más importante era el arzobispo de Maguncia. El que ponía Maguncia mandaba. Sí, pues. Mire qué interesante. Y se peleaban los vicerreinatos, le voy a decir así, ¿verdad usted? Los arzobispados y todo eso. Para comprar los arzobispados. Llega un punto que, según hizo el cálculo el doctor R.C. Sproul, y en aquel tiempo, oiga lo que costó Maguncia, $250,000. O sea, le estoy hablando de la moneda de aquel tiempo al valor de hoy. Al valor de hoy. Ajá. O sea, imagínense en aquel tiempo eso. Sí, pagaron sus varios millones, ¿no? Pero aquí está el punto. No tenían el dinero. Exacto. Pero existían millonarios en aquel tiempo. Van y prestan el dinero. Sí, pues. Y ese dinero hay que pagarlo. Sí. ¿De quién iba a salir? ¿Cómo? ¿Quién lo va a pagar? Bueno. Juan Tetzel, famoso predicador de aquel tiempo, ¿verdad? Usted comienza y dice, bueno, prediquemos indulgencia. Sí. Y es que era un mensaje, hermano Carlitos, convincente de parte de ellos. Era un tipo. Era ¿cómo se le dice, no? Tenía carisma, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que tenía predicaba? Su forma. La indulgencia tenía un precio de acuerdo a la cantidad de pecados que usted hacía. Exacto. Y por ejemplo, o de acuerdo a la cantidad de pecados de su familiar, por ejemplo. Exacto. Pero también usted podía pagar. Y me llama la atención que existen libros históricos, los cuales dicen que muchos ciudadanos de aquel tiempo se jactaban y le decían, por ejemplo, a otra persona, como le daban un documento, ¿verdad? Usted de pago, ¿verdad? Le decían, jaja, y se lo restregaban en la cara. Mira, tengo mis pecados pagados. O sea, por ejemplo, mire a qué punto estaba llegando la gente, ¿sí? Y la predicación era que en el momento que la moneda caía en la caja, el alma salía del purgatorio. Exacto. O sea, señores,
estos asuntos es terrible, pastor, lo que estaba pasando. Y a partir de estos grandes que estamos tratando de reducir, ¿verdad, hermanos? Comentando un poco lo que pasa en 1400 años, todos estos precursores que murieron en la hoguera, que murieron descuartizados, pastor, y que murieron de unas formas pues horribles, su objetivo era que la gente leyese la Biblia. Exacto. Que la gente tuviera contacto con las escrituras, y murieron por eso. Sí, por eso Wycliffe es tan, en ese sentido, Wycliffe juega un papel importante, ¿no? Porque él es uno de los precursores de una de las Biblias traducidas al inglés más antiguas, ¿verdad usted? Claro. Entonces, y en ese sentido también cuando Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán, eso jugó también un papel muy importante, ¿verdad usted? Sí. Porque de ahí la historia dice que parte de esas traducciones pues hasta sirvieron para educar a la gente, ¿no? Claro. Para enseñarle a leer a la gente, ¿ya? Porque entonces ya ellos tenían, bueno, ya se hizo un poco más, ¿cómo se le dice a eso? Democratizar el acceso a la Biblia, ¿verdad? ¿Ya? Democratizaron el acceso a la Biblia. O sea, todos tenemos acceso. No solo el clero, que era lo que se mencionaba, ¿no? O lo que se enseñaba, que quienes tenían acceso a la Biblia y a aprender de la Biblia, a leer la Biblia, a interpretar los textos, era nada más el clero, ¿no? Exacto. Eran nada más los señalados o los elegidos por la iglesia católica. Exacto. En ese momento, ¿verdad? Y cosa, pastor, lo cual pues llega al punto de que la gente comenzó cada vez más a alejarse, a tal grado de que aún esta decadencia también llevó a permear una idea o pensamiento en la sociedad en general, la cual decía que era peligroso que vos como laico querrás interpretar la Biblia. Sí. ¿Ah? Porque podés acarrear juicio por decir cosas que Dios no dice. Exacto. O sea, eso es terrible, Eddie. Así es. Ahora, bueno, vamos a ir a la resistencia, pero... Antes saludemos a los hermanos. Sí. Pero antes queremos que nos... Bueno, ya vamos viendo dos antecedentes relevantes históricos de la Reforma, ¿no? Analizando un poco el contexto histórico. Los antecedentes, en ese caso, los dos antecedentes que ya vimos ha sido la autoridad despótica de los líderes católicos, ¿verdad ustedes? Y el mensaje de esos líderes en cuanto, por ejemplo, a la venta de indulgencias y todo lo relacionado alrededor del purgatorio. ¿Sí? Nos faltan dos, así que les invitamos a que se queden, y también queremos aprovechar para saludar a algunos hermanos que están conectados con nosotros a través de la página de Facebook, hermano Carlitos. Sí, por ahí está nuestro hermano Juan Alonso. Por cierto, hermano Juanito me llamó la semana anterior, pastor. ¿Así? Y me dice, pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Que el programa no está, me dice. Entonces, hasta llamé a Amigos TV que por qué, me dice. Entonces, pendiente, hermano Juanito, muchas gracias. También por ahí pendiente el señor Ronald Estuardo Osorio Garnica, pastor, desde Xuxo, zona 7. Bienvenido, hermano Ronald. También por ahí nuestra hermana Nora Galdames, pendiente de la transmisión desde la colonia Minerva Chiquimula. Dice, sí que saludos, hermana Nora. Nuestro hermano Edilson también. Y por ahí también se habían conectado otros hermanos. Sí, también un saludo a Ariana Alvarado está con nosotros. Gracias, Ari, por la sintonía. Hermana Lesbia Vargas Flores también. Mabel Barrientos Rivas, Celeste Roque, Saulito Zuquino, Kevin Trigueros, Mirla Rubí Torres. Saludos, gracias por la sintonía. Gracias por estar con nosotros. Y bien, y así también por ahí, un saludo allá a la colonia Minerva, también, pastor, varios hermanos que nos ven por ahí. Y también a Manzanotes, pastor, reportaban el programa, así que un saludo especial a todos los hermanos. ¿Hoy sí, pastor? Así es. Entonces, les invitamos a que se queden con nosotros para la segunda parte del programa, porque nos faltan dos antecedentes históricos de la Reforma Protestante, que es nuestro análisis que estamos haciendo el día de hoy. Por lo pronto los dejamos con nuestro hermano Carlitos Vidal, quien nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3.
Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los sucesos que hoy en día suceden, valga la redundancia, en nuestro mundo. Hoy es un día triste porque en el Reino Unido específicamente se acaba de condenar a la primera persona por orar en un espacio público. Así como usted lo escucha. El señor, ante el tribunal, hoy el señor Adam Smith Connor fue condenado a prisión por causa de orar a unos metros de una clínica abortista. Así como usted lo escucha, la noticia ha venido a ser una tendencia a nivel mundial. Sí, el tribunal declaró a Smith Connor culpable de un acto de, desaprobación del aborto. Desaprobar el aborto hoy en día es delito, ¿sí? Aunque solo estaba pensando en su hijo, que había sido abortado muchos años antes, según expresó el grupo legal de apoyo a cristianos Alliance Defending Freedom International, los cuales Smith Connor había inclinado ligeramente la cabeza y había juntado las manos en oración en un espacio verde público en una zona de contención cerca de la clínica Orford, dice Ruth, en Bournemouth, Inglaterra. Ahora, esa zona de contención, hermanos, es un espacio, dice, alrededor de las clínicas de aborto donde, según la normativa aprobada, no se pueden expresar creencias pro vida, incluyendo el ofrecimiento de ayuda u oraciones a mujeres en crisis de embarazo. Hoy, el tribunal ha decidido que ciertos pensamientos silenciosos pueden ser ilegales en el Reino Unido. Señoras y señores, estamos avanzando hacia una decadencia terrible en la sociedad contemporánea. Es necesario que la iglesia, aquí todavía en Latinoamérica, que hasta cierto punto todavía estas situaciones no han avanzado, la iglesia esté despierta, la iglesia esté atenta, porque la ola va a llegar de estos problemas que hace muchos años comenzaron a darse en Europa. En Latinoamérica también tienen el principal objetivo de implantarlas. Y qué triste que hoy en día usted vaya a prisión por orar para que un niño no sea abortado, por orar para que a una mujer le vaya bien en su embarazo, por orar por una mujer que tenga problemas en su embarazo, por orar por una mujer que probablemente llegue con problemas existenciales con relación a problemas matrimoniales. La oración, un bien para la humanidad, que un cristiano pueda tener la acción de orar por alguien para un bien, que eso hoy en día sea catalogado como delito, es símbolo de decadencia y de tristeza, apreciados hermanos. Triste, pero real, lo que pasa en el Reino Unido, y es un día triste para el mundo entero, porque son jurisprudencias que se van dando y espacios específicos que se van llenando con relación a la idea principal que todas estas agendas internacionales tienen como objetivo implantarse entre nosotros. Que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos dé la gallardía y el valor para hablar cuando sea necesario. Familia, esto fue La Resistencia, pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Bien, hermanos, estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros y por supuesto también muchas gracias al Pastor Carlitos ahí por la resistencia, actualización sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre este tema, sobre la policía del pensamiento, dice alguien por ahí. Terrible, pastor. Sí. Y mire que el tipo no habló. Exacto. O sea, el tipo cierra sus ojos. Yo creo que ya junta habían las manos y ya. Ya habían aparecido, ya hay denuncias, ¿no? En previas a esto. Yo había leído en algún momento de que ya habían existido denuncias, algún tipo de confrontación por este tipo de actitudes, ¿no? De llegar a orar, por ejemplo, frente a ciertos lugares, ¿ya? Pero no había escuchado que ya cárcel, ¿verdad usted? Entonces... señor Connor Smith, pues, detenido y está siendo, pastor, noticia mundial. Sí. La verdad es que, bueno, pero esto tampoco sale en los grandes medios, ¿no usted? Oh. Este es otro tema, ¿no? Entonces, es cuestión de... yo pienso que hay que estar atentos, saber leer la coyuntura mediática que está frente a nosotros, ¿verdad? Y saber cómo... Por cierto, temazo es. Sí, y saber cómo nosotros pues podemos presentar no solo el evangelio, sino también una defensa de la fe, ¿no usted? ¿Ya? Y presentar de la mano de ello, pues presentar el mensaje de Cristo, que es el único mensaje que transforma la vida de las personas. Así es, así es. Pero bueno, volvemos entonces, hermano Carlitos, al trasfondo histórico de la Reforma Protestante. Que estamos tratando de encapsular. Sí, por cierto. obviamente, estamos tratando de hacerlo un resumen de un resumen de un resumen, ¿no? Sí. Ya, porque son muchos años. Pero el punto número 3, que es importante, pienso yo, analizar. Michael Reeves dice el negocio del culto a los santos. ¿Ya? Y este era un aspecto clave en el catolicismo medieval romano, ¿ya? Porque era imposible de ignorar. Europa, dice Michael Reeves, estaba llena de santuarios dedicados a diversos santos y eran importantes no solo a nivel espiritual, sino también a nivel económico. Claro, lo que estamos hablando, ¿Ya? ¿no? Porque era lo que sostenía, ¿no? Con suficientes reliquias de su santo patrón, un santuario podría garantizar un flujo constante de peregrinos, convirtiendo a todos en ganadores, desde los peregrinos hasta los publicanos. Y creo que ese fue uno de los shocks que se llevó Martín Lutero cuando llega a Roma, ¿no? Que se dice que en algún lugar de Roma tenían en una caja transparente el cráneo de Juan el Bautista, por ejemplo, ¿verdad usted? Entonces, cosas así sacadas de pura ficción, eso, ¿verdad usted? Superaba la realidad. Pero fíjese que en este caso, sigo citando a Michael Reeves, dice: por encima de todo lo que parecía alimentar el culto era la forma en la que Cristo se convertía en una figura cada vez más distante en la mente pública durante la Edad Media. Y me gustaría que analizáramos esto, porque fíjese que el análisis nos lleva a pensar de que Cristo en la Edad Media era más presentado como el Señor del juicio. Claro. Como el Señor del juicio final. Y que, por cierto, en un alto porcentaje de la concepción, del pensamiento, mejor dicho, y la concepción de el reino de los cielos tiene que ver con un Dios que enjuicia. Sí. Únicamente. Pero entonces ellos lo presentaban nada más como el juez del juicio final. Entonces surgía la pregunta, ¿no? En la mente en la mente colectiva del pueblo, surgía la pregunta: ¿quién puede acercarse a este Dios? Claro. Bueno, tenemos a alguien, tal vez escuche a su mamá, ya, a María, ¿no? Tal vez Claro. a ella le escuche. Interesante. Ya, o sea, o tal vez Tal vez a Pablo. tal vez a gente que ha sido, no sé, consagrada o más consagrada que otra, ¿ya? Entonces tal vez a ellos los escuche. Tal vez escuche a María, tal vez escuche, bueno, Michael Reeves cita, incluso tal vez escuche a la mamá de María, Santa Ana, ¿no? Que por cierto era una Que por cierto, Martín Lutero, exacto. A partir de Santa Ana que... Entonces, miren, María se convierte en la mediadora por la cual las personas pueden acercarse a Cristo. Sin embargo, habiendo recibido tal gloria, María a su vez se convirtió en la inaccesible estrella del cielo. ¿Ya? María, utilizando la misma lógica, la gente comenzó a apelar a su madre, ¿ya? Ana.
ya, para interceder junto a ella. Y entonces el culto de Santa Ana creció y atrajo tanto la atención, incluyendo la de una familia de apellido Lutero, ¿ya? Entonces no era solo Santa Ana, el cielo estaba abarrotado de santos. Sí. Imagínese usted, todos mediadores aprobados entre el pecador y el juez. Porque recuérdese que sí tenía la capacidad de acercarse a Dios. Exacto, porque recuérdese que a Cristo se le presentaba como nada más como el Dios del juicio final. No era aquel Dios accesible. No era aquel Dios de gracia. No era el Dios de acérquense pues confiadamente. Exacto, no era el mismo Dios que dijo, el Jesús del Nuevo Testamento que dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. O sea, no es el Jesús que están presentando en la era medieval, sino un Jesús enjuiciador. Un Jesús que distante y al que no todos pueden tener acceso. No toda la gente puede acercarse a él. Entonces, ¿quién puede acercarse? Bueno, las personas que se entran en un proceso de consagración, en el caso de los monasterios, por ejemplo, pastor. Exacto. Entonces, la instrucción oficial, mire, fue que María y los santos debían ser venerados, no adorados. Pero en práctica esa distinción fue demasiado sutil para las personas que no estaban siendo enseñadas. Como sigue en la actualidad, ¿no? He escuchado esa frase un montón de veces. Veneramos, no adoramos. Pero ¿dónde está el límite? Claro. ¿Dónde está el límite de eso, verdad? Usted, con demasiada frecuencia el ejército de los santos era tratado, mire, como un panteón de dioses. ¿Ya? Como el panteón de dioses de los griegos, ¿no? Dios. ¿Ya? Entonces, y sus reliquias eran tratados como talismanes mágicos con poder. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Ahorita me acordé de qué caricatura, ¿cómo se llama, pastor? Olvido el nombre de aquellos griegos, se me cabía cisne y todo eso, se me olvida el nombre de estos. ¿Quiénes eran? O sea, que menciona el panteón de dioses. Olvidé el nombre, pero es interesante ver cómo muchas de las cosas que el paganismo griego, pastor, y de otras religiones en aquel tiempo se infiltraron dentro de la iglesia. Exacto. O sea, se fueron trayendo esas ideas, ¿verdad usted? Sí. Para darle cierta lógica o ruta humana al ser humano para tratar de acercarse a ese Dios supremo. Para justificar una estructura, ¿verdad usted? Exacto. Para justificar la predicación de miedo. Porque las predicaciones de Johann Techel, de Juan Techel, daban miedo en la Edad Media, ¿no? Sí. El hombre tenía su forma, ¿no? De convencer a la gente, ¿no? Entonces, las predicaciones no se centraban en un Dios de gracia, sino se centraban en un Dios te va a quemar. ¿Ya? Y tu familiar está sufriendo. Exacto. Y no queremos con esto, hermano Carlitos, quitar la parte de que Dios es juez. Obviamente Dios es juez. Pero el mensaje del Evangelio, como en otro momento lo hemos dicho, el mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia con una nota de juicio. Amén. ¿Ya? Y no al revés. ¿Ya? Entonces, a nosotros hoy nos corresponde reflexionar sobre estas cosas. ¿Verdad usted? Porque fácilmente podríamos nosotros, no se va a caer en lo mismo, ¿verdad? Créame que si analizamos el contexto contemporáneo, queridos hermanos, quizás hay sectores, hay círculos religiosos donde posiblemente estemos peor, ¿ya? Que en la era medieval de hermano Juanito me ayudó ahí a los caballeros del zodiaco. Sí. No, sí, pensando en el panteón de los dioses, ¿verdad? O sea, el panteón de los santos, podríamos decirlo así. Exacto. Es que triste, pero yo creo que es importante, familia, que todos los que estamos viendo y tener la oportunidad de analizar esto hoy en día, qué bueno que se celebre la Reforma Protestante, 507 años y todo, ¿verdad? Pero no perdamos de vista que corremos el peligro. O sea, acuérdese de la iglesia de dónde venía. Exacto. La iglesia venía, pastor, del impacto más puro y sobrenatural que ha existido en la historia. Exacto. Y llegó a la decadencia. Sí. Sí, ¿qué se va a hacer de nosotros? Sí. Necesitamos recuperar, tener estructuras, pastor, si lo queremos decir así, con una ruta, una visión establecida en donde a largo plazo, pastor, la Biblia siempre sea el centro de... El fundamento. En algún momento en el Instituto Bíblico lo platicamos con los alumnos y a veces discutimos mucho esta idea. Siempre lo que debe predominar en la iglesia es hacer teología a partir de la Biblia. A partir del pensamiento de alguien. ¿Por qué?
porque si partimos a hacer teología, que no digo que esté mal analizar teología de otra persona, pues hay recursos alrededor de la Biblia que son inmensamente útiles. Pero el centro es la Escritura. Correcto. Y que todas las generaciones que vienen, pastor, sepan y entiendan que nunca deben apartarse de las Escrituras. Correcto. Por mucho que alguien muy prominente diga algo. Así es. Principal, ¿sí? El principal bastión de la fe y la práctica es la Biblia. Yo creo que nosotros tenemos, hermano Carlitos, suficientes ejemplos, ¿no? Claro. Usted puede leer toda la narrativa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, puede irse a la historia de la iglesia y usted se va a dar cuenta que siempre que la iglesia se apartó de la Escritura, nunca fue bien. Nunca le fue bien. Nunca. Sí, familias, el pueblo de Israel mismo, en el Antiguo Testamento, siempre que se apartó de lo que Jehová había dicho, no le fue bien. No. Ya. Tampoco en el Nuevo Testamento. Siempre que la iglesia se apartó, los Gálatas, por ejemplo, ¿no? Ya. Hay los Corintios, por ejemplo, ¿no? Ya. Y si usted va a la historia de la iglesia, nos estamos encontrando con movimientos como estos, como lo que pasó pre-reforma, el trasfondo histórico de la reforma. Siempre que la Biblia siempre que hacemos a un lado la Biblia, no va a terminar bien. Eso lo podemos asegurar. Exacto. ¿Ya? Pastor, otro de los aspectos también que está dentro del trasfondo histórico de la Reforma Protestante tiene que ver con la simonía. La simonía, que era una práctica, ¿verdad? O sea, la cual viene de Simeón. ¿Se recuerda usted en el Nuevo Testamento? Aquel que le dijo a Pedro, quiero eso, ¿cuánto vale, verdad? Exacto. ¿Y Pedro qué le dijo? Que tu dinero perezca contigo. Exacto, tu dinero perezca contigo. En otras palabras, Pedro le dijo, mira, vos y tu dinero andate al infierno. Exacto. O sea, eso no es así. ¿Sí? Bueno, en aquel tiempo se compraban, como decíamos anteriormente, los arzobispados. Se compraban lugares importantes, pastor, para poder desarrollar ministerio. Aquel que tenía posibilidades o tenía cierta negociación con autoridades gubernamentales, si queremos decirlo así, se llegaba a cierta negociación. Mira, te voy a llamar, pero vos tenés que hacer esto y esto y esto, y si estás de acuerdo, sí lo hacemos. O sea, todo tenía un nivel, pastor, de poderío, en donde el poder real del reino de los cielos no existía. Sí, no se veía. No estaba. Estaba oculto detrás de la jerarquía religiosa opresora que tenía la iglesia, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, hemos visto hasta el momento 3 antecedentes relevantes históricos de la Reforma: la autoridad de los líderes católicos, el mensaje que predicaban respecto a las indulgencias y al purgatorio, el negocio del culto a los santos y, de último, el papel, escucha esto, didáctico de las imágenes. Claro. Y de hecho este es un argumento que también lo da Justo González en Historia del Cristianismo, de que hay un momento en la historia de la iglesia, digamos así, la iglesia tuvo mucha influencia en el arte. Claro, ¿no? Claro. Vemos bastante arte antiguo influenciado mucho por la Biblia, por el cristianismo. Por cierto, es el que terminó casi que quedando. Exacto, pero en las iglesias de antes del siglo III, siglo II, siglo IV, empezaron a aparecer algunas imágenes, dice Justo González, ¿verdad usted? Y que en ese momento fueron usadas de forma didáctica. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque gran parte de la población no podía leer, ¿ya? No tenía acceso a una alfabetización, ¿verdad usted? Entonces se enseñaban ciertas verdades, ciertos principios a través de imágenes, ¿verdad? Pero como vuelvo al punto, cada práctica necesita ser evaluada conforme el paso del tiempo. ¿Ya? Porque la línea se fue borrando. La línea se fue borrando y llegó un momento en que las imágenes ya no eran algo didáctico. Claro. Ya no eran algo didáctico, sino que eran algo para lucrar. ¿Ya? O sea, me llama la atención eso, fíjese, que hay prácticas, lo voy a decir así, que empezaron bien. Sí. Si se quiere decir así. Empezaron bien. Arte eclesial. O sea, estábamos viendo y digo yo, bueno, de acuerdo a los datos históricos, ¿verdad? No tenían una cañonera, ¿verdad? Pero tenían arte, tenían una pintura en cerámica, en las pinturas de ese entonces, ¿no? Entonces, el predicador ejemplificaba ciertas verdades, ciertos principios a través de esas imágenes. Pero por la falta de reflexión y por el ánimo de lucrar,
Esto se fue borrando la línea fácilmente, ¿verdad? Usted con el paso de los años y hasta el punto de cómo estaba en la Reforma Protestante, ¿no? Literalmente el tema de las imágenes es un negocio hasta el día de hoy. Sí. Hasta el día de hoy nosotros vivimos cerca, ¿no? De un centro del catolicismo centroamericano, ¿no? Claro. Esquipulas, ¿no? Usted. Claro. Y déjeme decirle que cualquiera que va a Esquipulas se da cuenta que parte de la economía de Esquipulas se mueve en parte por eso. El movimiento que genera la basílica. El movimiento que genera la basílica, el mercado de artesanías. Y si usted va al mercado de artesanías, casi no venden artesanías tradicionales en otro sentido, sino algo que tenga que ver o que esté ligado estrictamente a la religión católica romana, ¿verdad? Usted. Entonces, eso también es un punto de quiebre, ¿no? El tema de la excusa de seguir usando imágenes con fines didácticos y pedagógicos, pero que con el tiempo se perdió y que pasó a ser un tema de idolatría. Exactamente. De igual forma, pastor, creo que es importante también analizar un poquito de cómo el excesivo poder que sin ningún argumento bíblico los liderazgos de aquel tiempo tenían. O sea, era algo sumamente, pastor, exorbitante, a tal grado que cuando el papa de turno decía algo, pastor, era que Dios había hablado. Sí, y precisamente ese es uno de los puntos también importantes. Hay varios, digamos así, como si usted quisiera decir, vamos a enumerar las tres causas, ¿no? De la Reforma Protestante. Una de esas causas tiene que ser quién gobierna la iglesia. Claro. ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia? Y eso se respondió con la autoridad y la infalibilidad de la Biblia. En ese momento del Papa. Sí, y la respuesta es de que solo la Biblia. Solo la Biblia, solo la Escritura, ¿no? Exacto. Pero también, por ejemplo, el tema de la salvación. ¿Cómo puede el hombre ser salvo? Esa es otra de las grandes preguntas. Y primero reflexionar que si tenía y cómo podía hacerla. Exacto, cómo puede el hombre ser salvo, ¿no? Y ahí pues la Iglesia Católica Romana trazó un caminito, ¿no? Ya haciendo esto, comprando esto, pagando aquí, haciendo esto, vos vas a ser libre y tu familia también, ¿verdad? La Reforma responde con solo Cristo, solo la fe y solo la gracia. ¿Sí? Entonces hay varios temas, ¿no? Ahí rondando, pero creo que en resumen, hermano Carlitos, eso es como lo que precedió, ¿no? Lo que motivó, lo que hizo que la olla terminara de hervir, por decirlo así, ¿verdad usted? O la gota que derramó. La gota que derramó el vaso. Así que, familia, yo creo que en términos generales quisimos hacer una breve cápsula, ¿no? Usted de lo que estaba pasando en la sociedad antigua, la época medieval específicamente, y pues el pueblo estaba en ignorancia terrible. Sí. Y una pobreza terrible, pastor, como nunca ha habido. Y yo creo que eso detonó también, sí, muchos de los movimientos que se dieron alrededor del evento final, si queremos decirlo así, de las 95 tesis de Martín Lutero, y luego pues las dietas y los sínodos que hubieron después de eso. Exacto. ¿Verdad? Muy bien, pastor, para los finales. Yo creo que una de las cosas más importantes al reflexionar en la historia, hermano Carlitos, es ver hacia atrás, porque la historia es hacia atrás, ¿no? Claro. Ver hacia atrás con ojos de gracia. Porque esos reformadores también tienen uno de sus baches, claro. En todos los sentidos. Claro. En sus postulados teológicos. No son perfectos. Exacto. Entonces hay que ver la historia con gracia. Dios usó para un determinado momento y en un determinado contexto histórico a estos hermanos, a estas personas, hombres y mujeres que dieron incluso su vida, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Pero debemos ver hacia atrás con gracia, porque Martín Lutero, Wycliffe, Calvino, todos los que hemos citado, ¿no? No eran perfectos, ¿ya? Tenían ciertas cosas con las cuales usted y yo no estaríamos de acuerdo. Claro. ¿Ya? Muchas. Ajá. Entonces, eso, y pienso que es importante ver la historia con ojos de gracia y conocer la historia.
Así es. Actualmente, usted no me dejará mentir, que hay un desentendimiento en la iglesia local por la historia. Y yo no hablo de conocer la historia de su iglesia local, que está bien si usted quiere estudiarla. Pero estudiemos la iglesia global. Claro. ¿Ya? Yo creo que incluso la iglesia global es mucho más importante estudiar su avance de mi iglesia local. Ver cómo Dios se ha movido a lo largo y ancho de la historia, ¿no? Claro. ¿Quiénes somos? Exacto. ¿De dónde venimos? Sí, ¿hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos, históricamente, ¿no? Muy bien. Familia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues esperamos en Dios continuar el próximo programa, pastor. Así es. Próximo programa continuamos hablando de la Reforma Protestante. Vamos a hablar de la teología de la Reforma. Teología de la Reforma. Vamos a analizar un poco las 5 solas. Y luego pues tenemos un tercer programa donde vamos a hablar un poquito acerca de la contextualización de estos principios hacia la iglesia de hoy. Exacto. Y ahí queremos invitar a todos los hermanos que nos están viendo hoy o que nos están escuchando para el próximo capítulo, porque vamos a hablar de las 5 solas y de algunas frases, ¿no? De algunas frases que definieron en su momento ese momento histórico de la Reforma Protestante, ¿verdad? Así que invitados. Por cierto, pastor, también invitados a los hermanos que nos escuchen y nos ven, que estén pendientes. Va a haber una actividad muy bonita en el Tabernáculo Evangélico Amigos de Chiquimula, 31 de octubre. 31 de octubre. Simposio Foro sobre la Reforma Protestante. Invitados. Así que invitados. Va a ser transmitido por Amigos TV, me imagino. Va a ser transmitido por Amigos TV. Nos invitaron también a la Iglesia Bautista, así que vamos a estar bueno, allá. Va a estar bueno, va a estar bueno. Así que Dios los bendiga. Amén. ¿Listo, pastor? Listo. Estamos para el próximo. Primero Dios. Sí. Así que muchísimas gracias, familia, por haber estado con nosotros, y queremos recordarles siempre, ¿sí?, que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.